tenemos nuestra expresión de valor, lo siguiente es indicar el estatus y cómo yo voy a graficar esa tendencia o ese indicador. Como muchas veces sucede, nuestros directivos, los estratégicos, no quieren ver tablas de números. Quieren ver a lo sumo algún indicador gráfico que me ayude. Uno de los más utilizados es el semáforo, donde universalmente la luz verde significa que todo está bien, la luz roja significa que algo está mal, y la luz amarilla, un llamado de atención. ¿Sí? Para nuestro caso vamos a utilizar precisamente esa forma de graficar. Entonces en status voy a cambiar por luces de semáforo y voy a elaborar mi expresión. Voy a copiar, corté en lugar de copiar. Voy a copiar este valor y voy a hacer una expresión m de x bastante simple, en la cual voy a preguntar: en el caso de que esta operación, vamos a decir, si hay una variación de por arriba de 1.2, voy a considerar que tengo luz verde. Si hay una variación de 0,9 para arriba, amarilla. Y si tengo menos de 0,9 significa que la bajada es pronunciada y por lo tanto voy a querer ahí la luz roja. El estatus se expresa de la siguiente forma. Hago como si fuese un switch. Si esta expresión es mayor a 1.2, sale con valor 1. Si esta misma expresión es mayor a 0,9 y no entró en el caso anterior, va a salir con valor 0. Si no, sale con valor menos 1. Él asocia para el estatus el número 1 como la luz verde, el número 0 como la luz amarilla, el menos 1 como la luz roja. Con esto ya tendríamos listo nuestro KPI y vamos a probarlo, vamos a implementarlo. Para ello volvemos al cubo y presionamos el botón para procesar nuestro cubo para que lo implemente. Le digo que sí, lo compile primero. Vamos a reprocesar nuestro cubo. Sale el diálogo habitual para procesar el cubo. Le digo que ejecute. Bien, acaba de procesarse nuestro cubo. Entonces ya estamos listos para trabajar en Excel y probar precisamente este nuevo KPI. En Excel vamos a conectarnos a nuestro cubo con la misma forma que lo venimos haciendo. La pestaña de datos, traer datos de otros orígenes, desde Análisis Services, me conecto a mi base local, accedo en este caso a mi cubo de Norwell, en este fue el que estuvimos trabajando, ¿sí? Finalizo el asistente, voy a reemplazar la conexión que tengo y voy a utilizar un informe de tabla dinámica. En el informe de tabla dinámica van a ver que ahora aparece entre las operaciones, entre las opciones que puedo agregar a mi tabla dinámica, en forma de semáforo, los indicadores con el valor y el estatus. Antes de agregar los indicadores, vamos a
extraer las informaciones para verificar que estén correctos. Voy a traer mi importe neto. Voy a traer como columna los años. Como filas va a ser más práctico. Voy a tener esto como... mostrar esto como guaraníes. Y voy a agregar precisamente el estatus. ¿Sí? Entonces, cuando agrego el estatus, me muestra las siguientes luces del semáforo. Donde tengo que del 96 para atrás, la variación es positiva. Del 97 comparado con el 96 es positivo. Pero en el 98, comparado con el 97, es negativo. Menos el valor. ¿Sí? Esta misma comparación lo puedo hacer a diferentes niveles. Probablemente a mí me interese ver, a lo mejor, comparando por categorías de producto, en cuyo caso podemos ver una relación similar. Del 96 al 97 una mejoría, del 97 al 98 hubo una mejoría, pero no fue suficiente para considerarse verde. Recuerdan que para que la consideremos verde tenía que estar la operación, el resultado de esa división tendría que ser más de 1.2. ¿Sí? Por lo tanto, la variación que hay para el 98 la consideran color amarillo. Para otras de las categorías, claramente este último es muy inferior, entonces rojo. En la mayoría de las categorías, el año 98 es bastante inferior. Por lo tanto, nos muestra rojo. ¿Se entiende cómo funciona KPI? Ahora lo hice por categorías, pero podría aplicar cualquier campo que yo tenga en mi cubo para segmentar. Podría ser válido. Supongamos que quito categoría y ahora quiero hacer un análisis por el país de los clientes. También podría haber en los distintos países por ejemplo, en Argentina, de nada a nada considero una variación negativa. Después vemos acá una pequeña variación, pero que no alcanza para considerarse verde. En Bélgica sí, siempre hubo una mejoría constante, entonces todas las veces fue verde. Siempre se ha ido creciendo. En Brasil siempre se fue creciendo, pero en el último año no con el 1.2 comparado al periodo anterior que lo voy pidiendo. Y así como analizamos categorías, países, podría ser lo mismo por empleado, aplicable al análisis bajo cualquier dimensión, cualquier medida. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues vamos a hacer nosotros mismos esta práctica. Otro aspecto, antes de abordar la otra técnica de medición de KGI, que quisiera abordar con otra forma de optimizar nuestro proyecto del cubo. Y nuestro proyecto del cubo, como tiene información sensible, algo que nos van a pedir es cómo yo voy a brindar seguridad sobre la información que se maneja. ¿Sí? Si esta es información con la cual nuestros directivos toman decisiones estratégicas, van a querer que de esta información no la conozcan los competidores
y van a querer ser lo más